Primero voy a platicar de Everardo, que amablemente me pasó su semblanza. Él tiene 28, es Everardo Ibáñez Paz. ¿Cuándo naciste? El 11 de noviembre de Ya casi. Pues él nació en su cumpleaños, el 11 de noviembre, ¿no? Tiene 28 años de edad, es biólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, ilustrador, dibujante. Comenzó su carrera como ilustrador desarrollando sus propios cómics e ilustraciones biológicas. En 2021 ganó la beca Tu Primer Cómic, a través de la cual publicó su novela gráfica Elodia Panafóbica, que está aquí merengues, ¿no? Y en noviembre de 2021 publica su historia De la muerte a la vida, a través de la revista Insomnia Comics, en Chile. Hoy presenta su nuevo artbook, Los Arcanos de Madame Calalú, ¿no? Un compendio de ilustraciones basadas en las cartas de los arcanas mayores de Tarot. Y por otro lado también tenemos ahí al lado a Deri Arov, ¿no? Él, ¿cuándo naciste? ¿En tu cumpleaños? nacido hace mucho tiempo. Bueno, pues él tiene 36 años, es del Estado de México, diseñador gráfico y artista visual. Su nombre real es Daniel Romero, es secreto, ¿no? Bueno, desde 2007 y hasta la actualidad trabaja en su despacho de diseño gráfico, inteligencia creativa. En 2020 funda Códice Comics MX, un concepto para las redes sociales a través del cual genera entrevistas a autores de cómic, reseñas de cómics de diversas editoriales y algunos proyectos de cómics propios. En el año 2021 crea tu primer cómic, una beca para jóvenes con inquietud por aprender a crear y publicar cómics. Con esto inicia el sello editorial Códice Comics como editor de proyectos de cómic independientes. Hasta la fecha ha publicado 2 proyectos de novela gráfica con esta iniciativa: Elodia Panafóbica. ¿Dije Panafóbica? Y del autor Everardo Ibáñez, y T-Pilots, del autor Lenny Moreno. En 2023 creó el evento de cómics e ilustración Códice Comics Con, desarrollado en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Este evento albergó a más de 60 autores de cómic independiente, ilustradores y cosplayers. Actualmente se encuentra trabajando en diversos proyectos de cómic independiente que serán lanzados entre 2024 y 2025. Y bueno, le agradecemos mucho que estén aquí, que hayan aceptado la invitación por mensaje, no nos habíamos visto jamás. Entonces está muy chido que las redes funcionen pues bien, ¿no? Y pues agradecemos mucho que estén aquí. Entonces les cedo la palabra, no sé quién quiere primero. Bueno, pues un fuerte aplauso los dos. Claro, el trago va primero. Gracias. Perfecto, si no se saca la garganta. Bueno, pues yo les voy a platicar primero un poquito acerca de cómo inició esta cuestión de Códice Comics. Lo he dicho a muchas personas, es un bebé de pandemia, porque nació justamente en medio de la pandemia. Códice Comics es una inquietud personal que traía desde hace muchísimo tiempo, muchos años atrás. Pero siempre cuando tiene uno un sueño es curioso, pero a veces se pone uno mismo un bloqueo, una pared enfrente y dice uno, yo voy a hacer ese sueño, pero cuando pueda lograr esto, cuando pueda tener el dinero, cuando pueda tener el tiempo, cuando pueda... y uno mismo se bloquea, ¿no? Pero llegó el momento en donde pues la pandemia pues nos puso los pies en la tierra a todos. Y los proyectos que yo tenía de hacer muchas cosas con el ámbito del diseño gráfico, porque yo soy diseñador, pues se derrumbaron porque realmente no había clientes, no había mercado, el mundo se paralizó completamente y no había nada para poder trabajar. Entonces, pues bueno, durante un tiempo había trabajado yo como docente en diseño gráfico para una universidad. Y pues había tenido un pequeño ahorro por ahí. Dije, bueno, tengo lo necesario para poder ir sobreviviendo y mientras tanto pues puedo dedicarme a otra cosa, ¿no? ¿Y a qué me quiero dedicar? Pues a lo que siempre había querido, pero siempre ponía el pretexto de por una o por otra cosa no lo hacía, ¿no? Que era dedicarme a esto del mundo del cómic.
Y justamente como la semblanza que el compañero acaba de decir, pues comencé pues contactando autores de cómic nacional, porque desde siempre mi idea ha sido darle difusión a ese mundo, ¿no? Al cómic mexicano. Mucha gente no sabe que el cómic mexicano sigue existiendo y que se sigue produciendo. Hay gente que se quedó con Calimán, con Penguin, con La Familia Borrón, que pues sí fueron cómics muy importantes en México, pero que ya tienen 5 o 6 décadas de haberse publicado y que actualmente pues ya nada más son un referente histórico del cómic nacional, ¿no? Pero actualmente hay muchísimos autores que siguen produciendo cómics de excelente calidad, gente de todas las generaciones, o sea, sigue habiendo cómics por parte de los autores de esa época dorada del cómic mexicano, y también nuevos autores, nuevas generaciones. Empecé a entrevistar a estas personas, a hacer difusión de ello, y luego dije, bueno, pero yo quiero hacer más, porque en realidad mi idea siempre que ha sido producir cómic, hacer cómic. Entonces lancé en el 2021 esta convocatoria que se llama Tu Primer Cómic, a través de la cual pues la idea era que la gente que tuviera intención de contar una historia a través de este medio, porque eso es, el cómic es un medio, no es otra cosa, es un medio de comunicación, ¿no? Que pues se ocupa para el entretenimiento, para la educación, para el esparcimiento, para la literatura, para muchas funciones el cómic. Entonces alguien que quiera contar una historia pues nos lo puede mandar a través de esta convocatoria, y las historias seleccionadas las vamos a meter en un curso de producción de cómic independiente. ¿Qué es esto? Pues enseñarle a los chicos, a las personas que hayan concursado, a cómo desarrollar su historia, su primer cómic, por eso se llama así, Tu Primer Cómic. Entonces de entrada pues no vamos a aceptar a gente que ya tenga experiencia en este rubro, sino vamos a meter a personas que pues quieran hacerlo, pero que nunca han tenido esa experiencia, ¿no? Y seleccionamos algunos ganadores ahí. Empezó el premio de Tu Primer Cómic consiste en esta beca, en este curso completamente gratuito para el desarrollo de cómics, y entre ellos pues estuvo Everardo y Lenny Moreno, que es otro chico también que publicó ya con nosotros, y seleccionamos sus obras, trabajamos con ellos aproximadamente como 1 año y medio, desarrollando justamente su novela gráfica, puliendo el guión, puliendo la composición de las viñetas, puliendo la composición de las páginas, trabajando en el color, trabajando en las ideas que iba a expresar cada viñeta. Y al finalizar de ese año y medio, pues bueno, ahora enseñarles también la cuestión de cómo producir este cómic, de cómo publicarlo, de cómo imprimirlo, y luego empezar en la siguiente etapa, que es llevarlos a eventos, llevarlos a presentaciones, llevarlos a librerías, para que pues ellos mismos presenten su producto finalizado. Y no solo eso, sino que se haga un ciclo editorial, ¿no? O sea, que es esto que en lo que están ya presentando y publicando su novela gráfica, estén trabajando otra, ¿sí? Y ese es el propósito también, y el cual ya está trabajando también Everardo en un siguiente libro también, dentro de este mundo de El Odio Panofóbica, que fue la novela gráfica seleccionada en el premio Tu Primer Cómic 2021, ¿verdad? Y bueno, pues en medio de todo esto, pues yo he fungido como editor, como difusor, como vendedor, como todólogo, pero pues porque forma parte de lo que es ahora la industria del cómic. En algún momento la industria permitía que hubiera equipos de trabajo, y estos equipos generaban millones de ejemplares de cómic a nivel nacional e incluso internacional cada semana. Pero actualmente que la industria del cómic ya no existe como tal, ya no es un cómic industrializado, es más independiente, pues tenemos que aprender a hacer todo, ¿no? Tenemos que aprender a escribir, dibujar, colorear, vender, difundir, o sea, todo lo hacemos. Pero pues si en algún momento alguien lo quiere hacer y le abruma esta idea de ¿y cómo lo voy a hacer? Porque realmente no tengo idea, pues para eso fue creado Códice Comics y Tu Primer Cómic, ¿no?
para apoyar justamente a esas mentes creativas que quieren empezar a producir sus propias historias a través de este medio tan bonito que es el cómic. Y pues bueno, ahí uno de los ganadores justamente, que es lo que decíamos, pues fue el buen Everardo Ibáñez. Ya les contará él qué historia traía y cómo fue que llegó a esto de Códice Comics. Hola. Antes que nada, pues quiero agradecerles la presencia a quienes pudieron asistir el día de hoy y que no sea posible, pues siempre estamos ante la cuestión virtual como un medio de alcance, ¿no? Ahora sí que la idea es disfrutar el día de hoy, yo por lo menos lo veo así en esta ocasión. Se me hace el mejor remate posible para poder terminar un gran día que ha sido como hoy. Quiero agradecer al espacio de Sinestesia también por facilitarnos este espacio, pues para darnos a conocer, ¿no? De manera inicial. Y bueno, yo comienzo precisamente mi historia. Yo en el caso del dibujo lo comienzo en la etapa de los 4 años mediante estas figuras de plastilina. Cuando era un niño combinaba mis figuras y todo, yo hacía lo que me daba el gusto, ¿no? Al grado que yo desarrollaba mis propios personajes, sus propias tramas y todo. Pero les hablo de algo que pasó de los 3 a los 7 años durante ese intervalo. Y entonces el dibujo llega cuando veo que hay unas limitantes, por lo menos en ese entonces para mí, de la plastilina. Decía, oye, es que hay ciertas posturas o ciertas cosas que quiero hacer, pero no me salen si las hago en plastilina. Déjame adopto el papel, a ver qué onda. Y entonces hasta en tiempos recientes me voy enterando que tenía ilustraciones desde hace 5 años. Y entonces las voy viendo y digo, espérame tantito, esos no son dibujos, o sea, tal cual, sino ya son una historieta, porque tenían globos de diálogo y todo. Y dije, ahora no me había percatado que en ese tiempo ya había tenido esa simiente, por decirle de esa manera, ese principio. Y entonces, acá lo interesante de esta historia fue que precisamente comencé a hacer mis historietas de forma local, en mi cuaderno, en alguna parte de ahí los tengo guardados seguramente en mi casa, y encontraré con los años venideros, mientras más limpie mi cuarto, otras historias, ¿no? Y digo, wow, ahora sí que dejé el legado, ¿no? Desde chamaco. Y sí, porque hay cosas que ya veo ahorita en mis viejos cuadernos, digo, ok, pues sí está muy interesante lo que tengo ahí, pero bueno, eso será historia para más adelante. Sigo haciendo dibujos por mi cuenta de cosas que a mí me gustan, personajes, etc. Y llego a la edad de los 12 años. Ahí es donde viene un punto de cambio para mí, porque comienzo a hacer historietas que se basan precisamente en el hecho del concepto, precisamente del manga. Entiéndase el manga como aquellas historietas de origen japonés que se muestran en un formato en blanco y negro. A mí me maravilló cómo con esa facilidad podían hacer historias y generar estructuras muy interesantes. A mí me maravilló. Entonces yo empiezo a desarrollar una historia que de momento ahorita no les quiero comentar el nombre, porque es algo que yo les quiero mostrar a todos los presentes, a quienes no, en siguientes años. Es una historia que he desarrollado con muchos años de antelación, pero durante ese intervalo la estaba haciendo en este formato a puño y letra. Y va llegando por ahí el año 2019, por ahí más o menos. Y entonces lo que voy haciendo más o menos son en algo muy sencillo. Oye, ¿qué tal si el dibujo que haces aquí a mano ahora lo intentas hacer en la compu? Hay varios artistas que veo que lo están haciendo. Bueno, lo dice alguien que en su momento sería muy novedoso. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Llega un famoso día donde incluso mi propio padre interviene en la historia de, oye, ¿quieres la Play 3, la Play 4 o una tableta digital? Dije, no sé lo que es la inversión a futuro a mediano plazo, pero dije, quiero la tableta. A ver, no sé para qué sea. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de esa inversión, porque bien chistosa la vida, los frutos que te da, porque la Play 3 y la 4 ya las compré después, esas ya salieron después sin problema. Pero esa tableta hasta el día de hoy le tengo mucho cariño, porque la tengo hasta todos estos tiempos. Y me ha durado mucho, lo cual me ha beneficiado en la realización de diferentes dibujos individuales. Y ahí es donde viene ya mi etapa un poquito de proliferación. Comienzo a utilizar la tableta para generar ilustraciones en formato de historieta a través de la plataforma conocida como Webtoon, la cual es una plataforma muy conocida donde se publicitan estos medios de forma gratuita, porque yo en ese entonces pues sí decía, bueno, es que yo no tengo un reconocimiento como autor. Y ahorita para meter una editorial aquí en México no conozco ninguna. En ese entonces, claro, ahorita ya conozco de sobra y digo, bueno, pues ya me sobran con los dedos. Bueno, salvo Códice Comics habrá otras más, pero el chiste es que empiezo a buscar otras iniciativas, pues como todo al principio, ¿no? He rechazado porque pues no tienes todavía la experiencia o las herramientas suficientes para generar el interés de estas editoriales.
Y sí me tocó, ¿no?, conocer dos veces el rechazo, pero dije, bueno, está bien, lo importante es qué voy a hacer después. Entonces aprovecho esa plataforma de Webtoon y comienzo a hacer historias basadas en las observaciones que me hacían los editores de estos espacios. Me decían, oye, cuida tus viñetas, es que tus ilustraciones orgánicas y con cuerpos metálicos son muy distintas, tienes que jugar con ello mejor. Ah, bueno, órale. Y entonces desarrollé un Webtoon para el año 2019-2020, si no me estoy equivocando, una serie de historias o mini historias de terror llamada Rap Hole, que en español se traduciría como el agujero o la conejera, o el hoyo del conejo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo fundo mi página llamada Evagora, que es este conejito que tengo aquí enfrente, que básicamente es una mezcla de un teporingo, que es básicamente el conejo endémico de los volcanes de México, y lo combino con esos aspectos tentaculares, ¿no? Como que muy bizarros, según la idea. Entonces, a partir de ese concepto, de ese conejito que representa el terror y humor que a mí me gusta representar, formo esas historias llamadas Rap Hole. De ahí, esas historias de que van, hagan de cuenta que es al estilo Black Mirror. Es una serie de Netflix donde muestra una serie de capítulos que no conectan entre sí, aparentemente, y que muestran diferentes interrelaciones entre lo humano y lo tecnológico de forma, pues, ¿no?, decirlo, pues, sí, fuerte, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo desarrollé historias como con ese formato. Historias separadas, que son como de terror, no tienen que estar forzosamente conectadas. Y entonces de esa manera empecé a practicar mi estilo en la tableta gráfica y los programas que yo disponía en ese entonces. Momento el cual ya es donde dije, bueno, lamentablemente se combina el factor económico, donde dices, bueno, es que necesito, pues, generar dinero y esto, pues, no me lo está dando de momento. Busqué oportunidades como el mecenazgo, el Patreon, todo esto, y pues no ha sido de momento fructífero, lo dejé así pendiente. Entonces todo ese proyecto se quedó ahí rezagado y dije, bueno, pues de momento regresaré algún día. Pero bueno, ¿cómo son las cosas? Empiezo a ver convocatorias de otras editoriales, porque ustedes bien saben, el algoritmo de las redes sociales, si ve que buscas algo por un tiempo, ya te empieza a mostrar publicidad más adelante. Y digo, eso es ventajoso y a la vez un poco raro, pero ni modo, son cosas que tenemos que aceptar a veces. Exactamente, no quería usar ese término, pero es como un espionaje, ¿no? El chiste es que llegan dos convocatorias, la primera es de la editorial Códice Comics y la segunda de una editorial de origen chileno llamada Insomnia Comics. La de Códice Comics fue gracias a un gran amigo que le platiqué mis historias, mis sueños, mis visiones, y él dijo, yo quiero ayudarte, te voy a etiquetar aquí y espero lo puedas aprovechar. Va, adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan las dos convocatorias, yo mando dos trabajos diferentes porque uno me pedía hacer una historietita bien cortita y en el caso de Códice eran las ideas preliminares. Dije, bueno, pues puedo hacerlas al mismo tiempo. Lo hago todo y afortunadamente tenemos algo ganador o seleccionado en ese sentido. De ahí comienza el proceso de Insomnia, que me genera mi primera publicación. Y en el caso de Códice fue todo un proceso, que hasta incluso mi editor David me decía, oye, es que he visto el trabajo que tienes y lo que yo voy a explicar es desde cero. Y yo la verdad le dije, ven, por favor, no me interesa si yo digo que tengo una experiencia, porque yo no conozco la esencia de un cómic. O sea, es como decir, bueno, puedo pintar cosas, pero no conozco la teoría o la historia detrás del arte para poder echarme todo el bagaje, ¿no? Entonces yo le dije, no, a mí dame el curso de cero, a mí dámelo por favor, porque yo quiero aprender, porque es más sencillo que aprenda más cosas a que diga, ya lo sé. Y entonces ya ahí comienza este proceso. Mucho yo recuerdo, y eso siempre se le digo a Deli y a mi otro compañero Lenny, éramos 6 al principio, 6 en la editorial. Y me acuerdo de todos, ¿no? Con mucho afán, mucho cariño. Yo, si los videos o lo que se llega a grabar se llega a transmitir, yo les mando un gran saludo a cada uno de ellos, que espero se encuentren bastante bien. Pues se fueron saliendo por diferentes circunstancias y ya nada más nos quedamos mi compañero Lenny y un servidor. Y tiempo después se unió una compañera que ahorita es una gran amiga, que se llama Rebeca, Caminante de Escarlata, otra gran artista que está emergiendo, ¿no? Y entonces pues comenzaron a darnos las clases vía remota, y hasta que en su momento, es lo único que ahorita no recuerdo cuándo nos conocemos en persona, no a distancia, en persona, no me acuerdo, yo nada más sé que un día nos topamos y ya, ¿no? Pero era real. Ya estaba completo el libro. No lo habíamos publicado todavía, pero ya estaba completo. Y nos reunimos un día para hacer unas grabaciones y demás.
y justamente ya fue hasta entonces cuando nos conocimos en persona. Porque digo, en medio de la pandemia, pues así es como lo habíamos estado manejando, ¿no? A distancia. Y bueno, eso, bueno, para mí también lo sorprendente fue cuando nos pide ir a este lugar, Cuautitlán, adelante, vamos a ir sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues ya nos da este proceso y la verdad, yo no me arrepiento de haber conocido ese curso porque sí me mostró las pautas de lo que es elaborar un guión, lo que es dibujar con técnicas y luego llevar a cabo el proceso que a mí me faltaba cuando hacía historietas. Cuando yo hacía mis historietas de joven siempre decía, bien, no me haría falta una segunda opinión para ver si mi trabajo es correcto, pero ante el tema del plagio o que no te entiendan simplemente, yo siempre me quedé así como que mudo, ¿no? Porque la única persona que me daba observaciones era mi papá. Y ya, pues con eso me basaba, ¿no? Pero ya luego llegó esta segunda opción y ya fue una apertura que, no, hombre, a mí me encantó porque se volvió un proceso de retroalimentación. Yo te muestro lo que tengo y vamos a aceptarlo o vamos a modificarlo. Pero también lo que me gustó es el trato, porque no es de manera agreste como lo conocí en editoriales anteriores. No, es que tú no puedes hacer esto, ya, descartado, rechazado el proyecto. En el caso de Derry siempre nos acercaba con algo que él siempre se me quedó muy claro. Nosotros vamos a negociar, vamos a intercambiar ideas de a dónde podemos llegar para mejorar la narrativa. Y dije, ok, va, órale pues. Uno de los grandes ejemplos es una famosa página de las primeras de Lodia Panofóbica. La página 4, ¿no? Yo me aventé un dibujo que por un cambio de perspectiva se perdía completamente. Ahí la pueden apreciar. El chiste es que yo cuando la hice se pierde la imagen. Y entonces mi editor dice, es que mira, ya lo contrasté con fulano de tal, con Perengano, Surungato, quien sea. Y me doy cuenta que no, es que se pierde. Entonces sí hay que corregirlo. Va, pero otra vez me refiero, no está mal tu idea. Eso fue lo que me quedó claro. No. Soy como tu director de la tesis, casi que ni me tocó hacerla, pero con el cómic me tocó conocer el proceso. Te voy a enseñar a modificarlo para que sea entendido para quien lo va a leer. Porque recuerda, no es que tú solo lo entiendas, es que va a ir a un público. Ah, bueno, órale. Y así, respectivamente, sigue la historia. Hasta que yo me doy cuenta que en otros espacios de trabajo y todo, también se me dio la oportunidad laboral de mejorar y eso me permitió financiar el proyecto y tener los recursos. Cuando ya llegó la última página de Lodia dije, ya, acabamos, ¿no? Finalmente. Entonces saco esta historia a la venta y Derry, ahí es donde me encantó más el gancho del programa de tu primer cómic o de Códice. Es que no es solamente enseñarte a hacer el cómic, es como legislarlo incluso. Porque con él está pautado que llegamos hasta la parte de derechos de autor. Proceso que para mí era desconocido. Yo no sabía todos los trámites de los formatos, que de los nombres, de la carta poder y todo lo que implica, ¿no? Y eso que pasa, pues le da una mayor legitimidad y seguro. Y donde me doy cuenta que esto ha generado confianza o firmeza. Si les digo que al principio éramos 6 y terminamos ahorita publicando 2 propiamente, ahorita que veo a la nueva generación de historietistas que están con mi colega, yo le pregunto de broma, oye, ¿cómo van? Pues siguen. No han pasado como el ciclo anterior que, bueno, por esto, aquello, periodo de pandemia, pues se retiraron, lo que sea, ¿no? No, aquí yo escucho a los colegas que se han mantenido y digo, oh, es que se siente bonito, porque sientes ese peso generacional. Es como esas películas del fútbol americano donde empiezan en el llanero y empiezan a integrarse más miembros, que empiezan apenas 3 en el club y se van agregando más, ¿no? Ya tienes luego un receptor, ya tienes al hombre de línea, ya tienes un entrenador y poco a poco, ¿no? Y es lo que le digo, ahorita me siento en ese punto de genialidad porque digo, ¿cómo empezamos en eventos locales chiquitos? A veces vendíamos, a veces nada en absoluto y ahorita estamos en eventos que han llegado a gran trascendencia, ¿no? Que ahorita, por eso les digo, para mí hoy es una gran culminación estar aquí por venir a otros espacios, ¿no? Que digo, es lo que a mí me encanta. Venimos de la FIL aquí en el Zócalo. Ahorita venimos tal cual de la Feria Internacional del Zócalo y digo, oye, bien, es que en 2 años, menos de 2 años, fíjate dónde empezaron y ahorita dónde estás. Al grado que digo, la verdad, todo es producto de esa constancia que también hay que entregar, como cualquier disciplina. Si tú quieres tonificar tu cuerpo, entrenas todo lo que puedas, pero tampoco es entrenar a lo loco. Es ir en el proceso encaminado y guiado. Y para mí lo mismo el cómic. Podría ser una historia de volada con rayones y todo, pero hay que aguantar. Es la historia que yo quiero narrar o es lo que me salió del impulso. Entonces, eso es lo que a mí me ha gustado. Es todo ese proceso que a mí me ha gustado porque me ha enseñado
que todo puede recibir una retroalimentación y va para mejor. Y eso con el tiempo te va a generar mayores oportunidades y va a hacer que finalmente te conecte a diferentes caminos. Y yo lo veo el día de hoy, ¿no? Ya el mes de octubre, Códice Comics como editorial tiene todos los fines de semana un evento. Y digo, oye, eso ya, si lo comparo a años anteriores, a unos meses anteriores donde, miren, vamos a tener un evento en agosto, ya por el otro año nos vamos a andar presentando, si nos acordamos. Tanto llegó así, y eso me encanta decirle a Adri, llegó un punto en el que uno de los eventos que llevamos, se lo puedo mencionar, la Multiversus, nos olvidamos de lo que era vender. Es que nos preguntaban en serio, oiga, ¿cuánto vale este sticker? Y todos nos quedamos, es que como ya no hemos vendido varios meses, ya ni me acuerdo cuánto valen las benditas estampitas, ¿no? Pero eso me refiero, todo ese proceso que atravesamos. Y ahorita ya es como de, oye, ¿en qué evento vamos a estar? No evento, eventos. Y eso, la verdad, te apertura, ya no solamente acercar el producto, eso sí soy muy franco. O sea, digo, el producto que hemos realizado, wow, es una genialidad. Pero ya con el tiempo he entendido otras cosas que me han fascinado. La convivencia, conocer a otros artistas que sean de mi país o de donde yo vivo, y que estos también estén interesados en difundir todo lo que se hace. Entonces digo, a mí se me hace padre eso, porque es lo que yo me imagino de cualquier amistad que conozco, que va más allá de solamente esto. Entonces yo por eso estoy muy satisfecho hasta el día de hoy con la editorial y la persona que lo dirige. No, pues muchas gracias, de verdad, porque digo, es en un inicio pues hacerlo con toda la ilusión, ¿no? De ahí a que empiece a dar resultados es lo que luego cuesta trabajo. Y nos ha costado trabajo, pero aquí estamos y seguimos adelante. En cuanto a lo que ahora nos reúne aquí, porque ya después de hace un año que estuvimos haciendo presentación también de pues, este libro que es Elodia Panofóbica, que es una novela gráfica, 86 páginas a color completamente, y que le costó a Gerardo 1 año y medio de su vida, una tesis trabajando. Pues ahora, en 2024, surge un nuevo proyecto publicado que, bueno, él comenzó, si no me equivoco, precisamente en octubre del año pasado, aprovechando el reto de Inktober, que no sé si lo conozcan, pero se hace a nivel mundial y consiste que en las redes sociales se produzca una ilustración diaria durante todo el mes de octubre bajo una temática en específico. Y ahorita Gerardo nos va a platicar cómo es que se le ocurre empezar con este proyecto, el cual pues a lo mejor no se concluyó específicamente en octubre, pero se siguió desarrollando durante bastante tiempo, más o menos que habrá sido por ahí de julio que quedó concluido. Pues ya lo planteamos también como un proyecto editorial, que fue justamente hacer un compendio de ilustraciones que estuvo realizando durante todo ese tiempo. Y estas ilustraciones tienen una temática en específico, que es los arcanos mayores. Ni Everardo ni yo somos practicantes de esto, realmente no lo conocemos ni tampoco lo difundimos, pero él, ahorita por las razones que nos va a contar, pues decidió hacer esto como temática ilustrativa y además acompañar esas ilustraciones con textos que él mismo redactó. Y bueno, ya una vez teniendo todo este compendio hecho, pues procedimos a hacer editorialmente pues una edición de un libro que creo yo quedó bastante bonito, bastante bien hecho. Está en su totalidad en blanco y negro, lo cual es curioso, porque muchas veces un proyecto en blanco y negro no llama tanto la atención, pero creo que la hechura que tienen las ilustraciones de Gerardo, la calidad de ilustración que tiene Gerardo, además de sumarlo a la buena calidad de la impresión, porque cuidamos bastante esa parte en la edición, pues quedó un libro bastante padre, bastante interesante, y que además apertura una línea más editorial dentro de Códice Comics, que es la casa editorial Códice Amoxtlis, aquí haciendo referencia justamente a los libros, ¿no? Que en la era prehispánica, aquí en nuestro país, esos libros eran conocidos como Amoxtlis, ¿no? No eran libros tal cual, sino una especie
biombos, ¿no? Ahí hechos con papeles especiales que se conservaban muchísimo tiempo y que pues servían justamente para narrar la historia de los pueblos prehispánicos, ¿no? Entonces, haciendo alusión a eso, pues justamente los Amoxlis pues, va a ser la línea editorial de literatura dentro de Codex Comics, que pues justamente no es tal cual cómics, sino más bien libros, ¿no? Estas ilustraciones, pues bueno, como ya algunos de ustedes las han podido ver, pues están realizadas completamente en blanco y negro, y ahí no serían tan llamativas si no fueran magistralmente ejecutadas como lo hizo Everardo con todas ellas. Algunas pueden llamar muchísimo más la atención que otras, pero todas tienen una impresionante cantidad de detalles que si nos ponemos a verlas una por una, de verdad vamos a encontrar muchas cosas muy padres, ¿no? Y además, bueno, por ahí hicimos también algún juego con la parte editorial, si me ayudas tantito acá, con la parte editorial que les decía yo, bueno, procuramos que el libro realmente tuviera una estructura bonita, una impresión padre. Estas ilustraciones, donde juntamos todas las ilustraciones, las presenté como si fueran cartas, pues también es parte de lo que se hizo acá en el trabajo editorial. Y hay un detalle por ahí que me gusta mucho mencionarles, que forma parte de pues, esa interacción de las imágenes, que todas las páginas, si las vemos acá arriba, viene el nombre, el título del libro, y en la parte de abajo la enumeración de la página, ¿no? Aquí al centro. Pero justamente en la página número 34 hicimos aquí una cosa peculiar, porque en la interpretación de Everardo de lo que es la carta número 13, la de la muerte, hizo como una especie de hoyo negro, ¿no? Ahí succionando el espacio, y si ustedes se dan cuenta, el título del libro también está, pero lo está absorbiendo el hoyo negro hacia adentro, y la numeración de la página igual está siendo succionado hacia el centro, ¿no? Entonces es un detallito nada más ahí visual, pero pues ya le da un poco ahí la categoría ahí de interacción entre las ilustraciones y el lector, ¿no? Entonces vale mucho la pena irse despacio, contemplando cada una de las imágenes, cada una de las ilustraciones, porque vale muchísimo la pena todo lo que pueda uno encontrar en cuanto al valor de los detalles dentro de esta publicación, ¿no? Ahora les voy a dejar un poquito aquí a Bernardo que nos platique acerca de cómo es entonces que surge la idea de generar este libro, esta publicación. Bueno, en este caso el conjunto de los arcanos de Madame Calalum, como bien lo dijo Neri, surge en este mes de octubre y de Inktober, gracias a la propuesta que me dio una persona integrante de la comunidad Wicca, tal cual, que es lo que nosotros ubicamos. Esta persona, conocida en ese medio como Liris Ignia, me propuso hacer las ilustraciones con base a los arcanos mayores. Dije, discúlpame, sé que haces lecturas de cartas, pero no conozco realmente a grosso modo de qué va esta parte. Bueno, ella lo que hace es acercarme las diferentes barajas que disponía en su medio, y me acercó dos principales, que fueron el Tarot de Marsella, de Ryder, creo que así se llama el autor, y de Edgar Allan Poe. Entonces yo, con base a esas imágenes, ya empecé a prefigurar artísticamente la resolución final de estas imágenes, que de acuerdo a la información que investigué, son conceptos de índole universal, de acuerdo a la versión que maneja el tarot. Entonces, hago estas ilustraciones, yo lo dejé en 22 porque es el número simbólico que lo representa. Y entonces, el siguiente año, hablando de ya le propuse a Deri, mira, yo tengo estas ilustraciones, aquí las tengo. Yo las tengo aquí en físico, todas y cada una fueron hechas a mano por este mes que les comento. Entonces, al hacerlas a mano, ya le dije, mira, déjame aprovechar las virtudes que me ofrece la computadora para agregar efectos que a lo mejor yo no podía agregar a mano, porque como el Inktober se hace cada día, como se hace cada día el Inktober, hay que hacerlo rápido. Entonces cada dibujo está hecho en un intervalo de 1 hora y media o 2 horas aproximadamente. Entonces pues los detalles se pierden en el proceso. Así que bueno, lo que le propuse, déjame digitalizarlas y comienza el proceso. Ok, comienzo el proceso digital, y entonces es donde viene mi otra idea. Vamos a darle una interpretación propia. Para eso me puse a investigar los conceptos de manera abierta, qué representan, ¿no? Y por ejemplo, dentro de mis predilectas en conceptos, son aquellas que se apegan a la naturaleza.
Háblese la muerte, háblese el sol, el mundo, las estrellas y la luna. ¿Por qué? Bueno, eso sí ya se debe a mis hobbies personales desde el ámbito científico. A mí me gusta mucho leer, por lo menos en divulgación científica, todos esos fenómenos. Y entonces, por ejemplo, creo que la carta que más destacará en ese aspecto es el de la muerte. A mí me gusta muchísimo porque habla de unos conceptos que hoy en día no tenemos una noción clara, lo que es un agujero negro. Y es que un agujero negro para mí representa la singularidad del espacio y del tiempo que no podemos ni imaginar. Y que entonces para mí puede desfigurar a la propia página como lo hace con la realidad que presuponen los científicos actualmente. Entonces, esa es como que precisamente alguna de las premisas con las cuales yo fui combinando. Es cierto, si hay una parte mística, hay una parte artística envuelta, pero también le agrego, y eso yo creo que lo que hace diferente a mis ilustraciones de otras que he percibido, es el ámbito científico que está fundamentando a cada una de las ilustraciones. ¿Por qué? Yo tengo mucho de esta formación debido a mi carrera. Entonces, de alguna manera combiné este aspecto científico, pues sí, vamos a decirlo de esa manera, técnico, con cada uno de estos conceptos que apegan a lo contrario, ¿no? Lo que no imaginas combinar. Entonces, esas ilustraciones para mí es la culminación de algo digital con algo tradicional para hablar de algo que es conceptual, ¿no? Ya de ahí yo le agregué pues una serie de descripciones que yo lo voy a decir así tal cual, no se deben de tomar tal cual de forma literal, sino una retórica. Es un poema, casi casi lo que me estoy aventando, de acuerdo a lo que yo interpreté, por ejemplo, de la carta 0 del loco, o de la carta 2 del mago, o del emperador, la emperatriz, etc. Cada uno tiene una descripción que da cabida a la interpretación del propio lector. Cuando tengas oportunidad de checar, pues ahí podrán averiguar de qué queríamos hablar o qué otras ideas pueden extrapolar, ¿no? Ahora, otro de los aspectos centrales, que es lo que le comentaba a mi editor, es que aparte de esta cuestión naturalista que estaba jugando, también le quise meter mi otro aspecto que me gusta, el terror. Entonces, cuando vean las imágenes, pues se apegan a lo tétrico, un poco a lo bizarro. Ya no en el sentido anglosajón de la palabra, sino en el sentido bizarro, tal cual. Entonces, ese conjunto de ilustraciones, aparte de ello, es donde me vino la idea de, pues Deri, a mí me gusta hacer historietas. No me sentiría completo si solo digo las ilustraciones del tarot, punto. Me hace falta algo. Y entonces, bueno, inspirado en esta persona que me dio la información para construir estas tarjetas, a mí se me empezó a generar un personaje. Pero dije, yo cuando conocí a esta persona en la comunidad de Wicca, dije, es una persona bastante elegante, muy propia para referirse a las personas, y tiene un temperamento interesante. Y digo, wow, a mí me encantó esa parte para generar este personaje. Dije, va a ser una madame, tiene que ser alguien que ponga ese porte. Pero entonces dije, bueno, madame sí, pero me falta algo más. Bueno, a esto se une que lejos de toda esta vertiente científica, artística, hay otra parte personal que a mí me encanta y me influye demasiado, que es el baile. A mí me gusta mucho el género de la salsa tropical. Ya ustedes sabrán diferentes canciones que existen, como Aguanile, Así es la vida, no sé, esas canciones, no me acuerdo bien. El chiste es que hubo una canción que muy particular se llama Lágrimas, que escribió o interpretó Rubén Blades, y hay una frase en la que dice Madame Calalú. No sé qué tuvo esa frase, pero se me hizo pegadiza. Les dije, me gustó, vamos a sacarlo bajo esa vertiente. Le dije a Deri, vamos a hacerlo así, Deri. Yo le quiero llamar Madame Calalú, mi personaje, y para mí es la protagonista que narra esas historias que hay detrás de cada una de esas cartas, porque en esta ficción que estoy agregando, ella es la que manipula, relata y controla a cada uno de ellos. Por eso al final ella es un agente del caos que utiliza estas abstracciones vueltas forma, que son las arcanos, y entonces es cuando los contienen cartas, de tal manera, y eso es lo que le comentaba a mi editor, quiero que se fijen de manera muy detallada. Todas las cartas se salen de los bordes, no por error, es porque están rebasando la realidad de la cual pueden generar si ella no los controla en forma. Y entonces una de las cartas más perniciosas es por eso la muerte, porque hasta este momento ella no las puede controlar, la muerte. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Entonces es esa combinación mística,
científica, salsera de mi parte, que al final me permite construir este aspecto bizarro y muy satisfactorio, que al final yo veo el producto final que se ha generado y creo que logré lo que yo quería. Un libro sencillo, bueno, para mis parámetros, que es elegante y que me trae esa satisfacción de que puedo hacer más de este tipo de proyectos, ¿no? Y que yo quiero hacer más adelante proyectos así, de tal manera que hasta estoy adelantándome a un proyecto en que involucre a esta antagonista. Pero bueno, esa ya es historia para más adelante. Eso fue lo que me conllevó a hacer a Madame Calalú. Pues bueno, aquí nos gustaría también conversar con ustedes, saber sus opiniones, sus puntos de vista, o si surgen dudas, comentarios, preguntas. Ahora es el momento para hacerlo. También traemos pues el libro de Lore Panofóbica, este libro de Madame Calalú. Trajimos algunos prints justamente del personaje. Hay unos tamaño carta y otros tamaño tabloide, que son más grandotes. Unos stickers que por ahí están, ahorita no sé qué. Y obviamente aquí el catálogo de ilustraciones hechas a mano de Bernardo, que no tiene ningún desperdicio. Puede ser de este proyecto, pueden ser de otras ilustraciones que ha hecho. Y un paquete por ahí también de prints de los diferentes proyectos y autores de Códice Comics. Como lo hemos estado platicando, pues está involucrado ahí Bernardo, está involucrado Lenny Moreno, el creador de Divided, y también está involucrada Caminante Escarlata, que está realizando su novela gráfica que se llama Crónicas de Ecus. El paquetito tiene 3 prints tamaño doble carta, tiene 3 postales, tiene 3 separadores y tiene 3 stickers, uno de cada autor, ¿sí? De cada uno de los proyectos de Códice Comics hasta ahorita. Pero bueno, ahorita vamos a tener chance de podernos acercar a ver aquí estos productos y conocer el trabajo de ellos. Pero nos gustaría saber si ustedes quieren hacernos alguna pregunta. Puede ser sobre esto, sobre el proceso técnico, sobre lo que ustedes gusten. Sí, yo quisiera hacer. Ajá, por favor. Si no han pensado en incluir crear otra obra en la que incluyan otros personajes, además de a Madame, que también, que estén inmersos también todos los arcanos, pero formando como otra historia más. En este caso es lo que le estaba anticipando a mi editor. Yo, por ejemplo, este año le voy a llamar el año de los 3 antagonistas, porque este año he desarrollado a Madame Calalú como la primera, debido a su naturaleza. Otra segunda, que es de una historia que estamos trabajando en colaboración con otros artistas, junto con Derry y un servidor, y el antagonista de mi secuela de Lore Panofóbica. Son los 3 como contexto. Entonces, en este caso, como lo vieron, en el caso de Madame Calalú, es un personaje que con toda la historia que yo tengo detrás, tengo ya planeado una historia que quiero sacar, aunque sea chiquita, de unas 5 o 10 páginas, donde se muestre precisamente cuál es el origen detrás precisamente de este poder que maneja. Porque si se los describo en palabras llanas, es una hechicera, es una bruja, es una maga, etc. De tal manera que es un antagonista que puede manejar algo que no le puedo llamar energías ni nada, sino cómo manejas esas abstracciones y les das forma ante criaturas que son horripilantes. Ese es el gran poder que ella tiene, ese caos. Entonces va a ser una de las historias que yo quiero explorar. Muy probablemente, estoy hablando de un siguiente año, podremos estar hablando de un proyecto de esta naturaleza. Entonces, sí, no lo duden de que va a haber una historia donde se mezclen los arcanos y a ella como antagonista, pero desde el punto de vista, y eso sí se lo anticipo, le decía a Derry, yo quiero explicar el origen, de dónde viene precisamente la génesis de un ser tan poderoso que maneja a otros seres más poderosos, pero ¿qué la conllevó a eso si es un personaje que tiene la apariencia de un ser humano? Esa es la gran premisa. Pero para esto también quiero mezclar, y eso ya es parte de mi firma como autor. A mí no me gusta hacer simplemente el personaje poderoso porque ya es poderoso, punto. A mí me gusta construir el camino de cómo es que llegó a eso. Es como decir cómo fue el camino del emperador, para explicarles por qué el retorno del emperador es de temor. Entonces eso es lo que yo estoy buscando con este antagonista, que es una de las 3 que ya luego les comentaré.
espontáneo. Pues a veces dice que te inspiraste principalmente en esta persona de la comunidad Wiccan para hacer pues sí, para hacer generalmente las cartas de tarot y la historia en general. Pero también hubo inspiración continua mientras estaba realizando la realización de las cartas de tarot y posiblemente para esta historia futura que piensas hacer. Sí, ¿no? Sin entrar en detalles muy personales, si esta persona en la comunidad Wicca es el núcleo central de la inspiración del personaje o la personalidad de esta antagonista. Bueno, lo digo así abiertamente, esa persona era mi antigua pareja, entonces ya desde ahí hay mucho fundamento. Durante la realización de las ilustraciones me basé en algunos referentes. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que la carta más evidente, si me puedes apoyar, Deri, es la carta de la muerte. La carta de la muerte en el tarot tiene diferentes atribuciones. Se le puede marcar con un esqueleto, con una figura hórrida. Entonces, ¿yo qué dije? Bueno, a mí me gusta el ámbito científico. ¿Qué representa la muerte? Pues uno diría, pues un cadáver en descomposición y todo. Y digo, sí, pero en la naturaleza, ¿cómo representamos más el fin de las cosas? Entonces, a mí se me ocurrió algo que no entendemos a la fecha, que es el agujero negro. Entonces, para mí la muerte es el agujero negro que distorsiona el espacio-tiempo mediante una destrucción completa de lo que llamamos realidad. Y entonces, para mí, lo más fascinante fue que cuando hice esa carta dije, va, el concepto de los agujeros negros y la dinámica que tienen a cabo en la naturaleza es mi inspiración en ese momento. Luego, si vamos a la anterior, esa. Otra carta que me ha gustado mucho es la del colgado. Cuando yo vi la carta, precisamente en las diferentes barajas del tarot de Marsella y de Edgar Allan Poe, siempre pone una persona que está guindando atada del cuello. Y en mi caso fue de, no, yo quiero poner una persona febril. ¿De dónde me basé? Bueno, ese sí fue bien chistoso. El día que se me ocurrió el concepto, me mostraron el concepto del colgado, yo estaba viendo en Instagram literalmente a una modelo. Entonces esa modelo me gustó mucho su estética, que creo que es una luchadora de la UFC, y entonces creo que me basé en ella, o de artes marciales mixtas, no me acuerdo. El chiste es que vi las posturas que tenía y dije, órale, me la voy a rifar, voy a hacer el colgado. Pero hay un detalle que aquí me encanta, no la cuelgo del cuello, se cuelga de la viñeta de la página tal cual, y entonces de ahí es de donde se mantiene, mientras escapa, bueno, dentro del concepto de los augurios de la vida. Porque una vez escapándote de la vida, solamente la muerte te puede decorar, ¿no? En ese sentido medio metafórico, se me lo puedo inventar. Ese es uno. Y otro, por ejemplo, y ahora sí, si me ayudas, vamos a pasar una que se llama El Sol, es de las últimas. Por ejemplo, en el caso de la carta del Sol, bueno, en las barajas anteriores, se pone el Sol tal cual, la imagen del Sol con un rostro que lo distingue mucho. A mí en mi caso, me gustó mucho hacerlo de la siguiente manera: una especie de girasol que en el interior tuviera un embrión gestándose, donde las raíces parasitan una serie de esferas. Esas esferas en este caso representan a los planetas del sistema solar. Porque ¿qué sabemos nosotros en la realidad? Que todos los planetas del sistema solar, sea desde el pequeño Plutón hasta el enorme Júpiter, todos van detrás del Sol. Y entonces para mí se me ocurrió que al final los planetas son una especie de parásitos que están apendizando como esporas a lo que vendría siendo el Sol, que un día cuando germine, es decir, aumente de tamaño, nosotros sabemos que físicamente va a pasar una estrella amarilla, una roja, nos va a absorber. Y entonces yo me basé en ese relato básico que ya sabemos de la ciencia. Entonces dije, déjame lo creo, y para darle un diseño estético sé que el Sol lo representa siempre con un girasol o un heliótropo, que es un tipo de planta muy particular. Y entonces de ahí vino. Pero entonces cada día, cuando yo tenía ya la palabra, solo unía mi investigación con los antecedentes que yo conozco del ámbito de física, química, biología, geografía, etc. Entonces ya de ahí es como construí precisamente estas ilustraciones. Pero cada una de ellas llevó su asesoramiento y una investigación propia también. Muy bien. Le puedo pedir, no sé si quieres pasarles allá también para que lo ojen, lo conozcan. Toma. Muy buenas noches. Por favor. Solo para que lo puedan conocer. Sí, estoy conociendo. Es un libro que desarrollamos. Mientras puedo preguntar. Sí. Mencionabas que esta va a ser una nueva línea editorial, ¿no? Por parte de Códice Comics, Códice Moxley.
¿Podemos esperar entonces próximas publicaciones bajo esta misma línea editorial? Sí, justamente. De hecho, bueno, siempre ha existido esa pregunta, ¿no? De si Códice Comics maneja específicamente una línea editorial. En el ámbito de los cómics, la línea es simple de definir. No aceptamos proyectos tal cual de superhéroes, ¿no? Porque justamente desde un inicio, cuando se planteó la idea de Códice Comics, pues fue como que salir de ese mito de que cómic es superhéroe y ya, ¿no? Por ese lado. Y entonces, en la parte de literatura, la parte de Códice Amoxlis, lo que vamos a hacer es literatura principalmente fantástica o de ciencia ficción, o como en este caso, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones pues también ahí de la fantasía, pero medio místicas, medio cósmicas, toda esta cuestión. Esa sería más o menos la idea, ¿no? Y sí hay proyectos en camino que tienen que ver justamente con ciencia ficción. Hay uno bastante bonito por ahí que todavía no podemos hablar de eso, pero se está desarrollando, que tiene que ver con ciencia ficción justamente. Son diferentes libros y que pues además están acompañados de ilustración, y que también aquí Everardo pues nos está apoyando en esa parte de la ilustración para esas novelas. Entonces ese es otro de los proyectos que está ya en camino, está muy pronto a salir también. Y igualmente pues estamos incluyendo a otro tipo de como lo mismo de Códice Comics, es apoyar a los nuevos talentos o las nuevas voces, los que están saliendo. Hay un proyecto de chicos universitarios que generaron una especie de bestiario, pero de criaturas mitológicas prehispánicas. Entonces estamos trabajando ese también, que está bastante interesante. Tiene más ilustración que texto, es una especie como de diario. Cuando me presentaron el proyecto y me hablaban de él, decían, es algo como lo de Gravity Falls, no sé si lo conocen, pero que bueno, existen estos 5 o 6 diarios de diferentes personajes, criaturas y situaciones dentro de este pueblo ficticio. Bueno, pues es algo similar, pero muy a la mexicana, muy prehispánico, muy y que además es interactivo, porque trae ahí algunas cosas que sirve para que uno mismo funja como una especie de investigador, recolectando las pistas justamente del que está narrando esta historia, y es el dueño del diario, ¿no? que estamos publicando. Entonces esa es como que la línea de proyectos que vamos a buscar o que vamos a aceptar dentro de esta nueva línea de Códice, porque pues nos interesa justamente darle apertura, espacio a la fantasía, a la imaginación. Estamos también trabajando algunos cuentos más enfocados hacia el ámbito infantil, ¿no? Porque también a veces tenemos un poquito abandonado ese rubro, y también los niños merecen este tipo de cosas, en donde pues, les presentemos historias que despierten su imaginación, que activen sus ideas, o presentarles simplemente opciones nuevas para entretenerse. Entonces estamos trabajando también algunos proyectos que tienen que ver con ello, justamente también con jóvenes, con personas muy jóvenes de universidad que están publicando cuentos infantiles. Pero eso pues está un poquito más hacia adelante, pero ya lo estamos comenzando a desarrollar también, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta a las personas que apenas van llegando? Ya explicamos varias cosas, pero si tienen dudas de lo que están viendo, también nos pueden preguntar con todo gusto. Estamos haciendo la presentación de este libro, Art Book, de Everardo Ibáñez, él es el autor. Y también esta novela gráfica es un cómic de 86 páginas a color, que se llama Elodia Panofóbica, que es de ciencia ficción, horror cósmico. Igual si quieren ojearlo, pues adelante también para que lo conozcan. Gracias. Y bueno, si no hay más dudas, ninguna otra pregunta, pues más bien nos gustaría que, pues si gustan acercarse a ver el trabajo de Everardo Ibáñez, aquí está. Las ilustraciones hechas a mano completamente. La carpeta está bastante bien, también las ilustraciones están en venta.
Los prints están en venta, los libros están en venta, aprovechenlo porque ahorita les puede firmar, autografiar y ponerles ahí pues una dedicatoria si es que ustedes quieren. Mientras tanto, pues les agradecemos muchísimo por haber estado aquí. De verdad es importante para nosotros el apoyo de ustedes, porque gracias a ello pues es que hemos llegado hasta este punto en donde pues estamos muy contentos de poder seguir sacando este tipo de proyectos por parte de Códice Comics. Te agradezco mucho, Everardo, también por esta presentación, y pues no sé si quisieras decirles algo por último. No, pues muchísimas gracias. La presencia de quienes han asistido, quienes tienen la oportunidad, también les agradezco de conocer un poquito mi trabajo. También yo puedo facilitar mis redes sociales, tanto de un servidor como de mi editorial, pues para seguir conociendo este tipo de proyectos, porque yo, por ejemplo, estoy encaminado a desarrollar de aquí a lo que viene toda una gama de proyectos que literal siguen en abundancia, ¿no? De antemano, muchas gracias por su atención, asistencia, y pues yo les deseo una excelente noche. Muchas gracias a todos.